ese refugio de reproches si es que existe todavía una caricia. Muy bien, continuamos en esto que es RG al día por Canal 13. Antes de compartir con ustedes algunas noticias locales, vamos a compartir con ustedes el Centro de Autoayuda a Pacientes Oncológicos, CAPO, nos ha traído la declaración del sorteo por extracción manual de este 27 de noviembre y queremos compartir con ustedes quiénes son los ganadores de los distintos premios. En este caso, un LED de 42 pulgadas, el número 162 para Oyarzún Javier. Vamos con el siguiente premio, el 512 para Cabrera Andis, es una cocina de 4 hornallas. El horno con grill Atma, número 197, fue el ganador para Fuente Alba Víctor. El siguiente premio, un horno eléctrico con el número 328, su ganador fue Claudia Gatica. Y el último premio, una plancha eléctrica, el 556 es el número y quien lo ganó fue Pedro Cárcamo. A todos y cada uno de los ciudadanos que colaboraron a través de la compra de los bonos les queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Es lo que dice el comunicado de Capo en letra de su presidente María Gladys Águila Villegas y la secretaria Hilda Linares. Dicho esto, ahora sí vamos a compartir con ustedes lo que tiene que ver con las noticias locales, en este caso provinciales. Bueno, ayer terminó lo que tiene que ver con el juicio de los docentes. Condenaron a docentes y camioneros por la toma de la Casa de Gobierno. El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia resolvió condenar a integrantes del sindicato docente y camioneros por los hechos registrados en mayo del 2013, durante la toma de Casa de Gobierno. En el caso del secretario general del SUTEF, Horacio Catena, se aplicó una pena de 2 años de prisión en suspenso. La pena más importante recayó en Leonardo Ríos, del sindicato de camioneros, que fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Todos los condenados deberán cumplir reglas de conducta y tareas comunitarias. Hubo 5 absoluciones. En primer lugar, el Tribunal Oral resolvió rechazar los pedidos de nulidad planteados por las defensas de docentes y camioneros. Acto seguido, se resolvió la absolución de Gabriel Matías Maciel, Cristian Adolfo Schnack, Raúl Arce, Marcos Donato Ferreira y Juan Carlos Mayón de los delitos de daño simple y agravado contra la propiedad. Y se dispuso el levantamiento de los embargos. También fueron absueltos Horacio Catena, Héctor Horacio Muñoz, Marcelo Gualdino, Villada, Carlos Alberto Villarreal, Sebastián Epifanio Jiménez, Cristino Estanislao Silva, Alejandro Daniel Gómez y Leonardo Alexis Ríos de los delitos de daño simple y agravado. Luego se leyeron las condenas. La primera recayó en Leonardo Alexis Ríos con una pena de 4 años de cumplimiento efectivo por ser considerado autor de delitos de lesiones graves en concurso ideal con atentado contra la autoridad doblemente calificado contra la integrante de la policía Pérez Soriano. Horacio Catena fue condenado a una pena de 2 años de prisión en suspenso como coautor de lesiones leves en concurso ideal con atentado contra la autoridad doblemente calificado. Héctor Horacio Muñoz fue condenado a 1 año y 8 meses por lesiones calificadas en concurso ideal con atentado contra la autoridad doblemente calificado. En el caso de Marcelo Gualdino, Villada y José Antonio Martínez, fueron condenados a 1 año y 3 meses de prisión por ser coautores penalmente responsables del delito de lesiones leves en concurso ideal con el delito de atentado a la autoridad doblemente calificado. Carlos Alberto Villarreal, Sebastián Epifanio Jiménez, Christopher Kevin Flores, Cristino Estanislao Silva, Víctor Alejandro Marín, Carlos Hugo Díaz, Horacio Oscar Solís, Juan Manuel González, René Osvaldo Massa, Rodrigo Matías Rafael Roa, Carlos Humberto Juárez, Daniel Esteban Capdevila, David Emanuel Ceballes y Francisco Ezequiel Coria fueron condenados a 1 año de prisión en suspenso por ser considerados coautores del delito de atentado a la autoridad doblemente calificada. Sobre Néstor Fabián Tavi recayó una condena de 1 año y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento por ser reincidente como coautor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad doblemente calificado. En el caso de Verónica Vanessa Alfonso
y Marcelo Humberto Bonadíes, la condena fue de 8 meses de prisión por el delito de atentado a la autoridad doblemente calificada, al igual que Marcelo Adrián Luque por el delito de daños calificados reiterados. Alejandro Daniel Gómez, Gastón Héctor Luis Benítez, Ramón Martín Jiménez, Juan Beltrán Ferreira y Víctor Hugo Zúñiga Pérez fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves. A todos los condenados además se les impusieron reglas de conducta durante 2 años y deberán realizar tareas comunitarias consistentes en la limpieza de veredas de establecimientos escolares durante la época invernal y otras tareas durante el resto del año fuera de los horarios habituales de trabajo. También se declaró en rebeldía a Silva y se le solicitó su detención. Así compartíamos la noticia que era larga porque bueno, había que dar el nombre de todos quienes fueron condenados y ahora queda esperar, bueno, queda una instancia más que tiene que ver con la apelación antes de que sea efectiva esta condena, de lo que tiene que ver con el juicio de los 34 trabajadores por la toma de la Casa de Gobierno en el año 2013. Ahora vamos con Nacho Gómez que tiene para ustedes otra información. Bien, gracias Sole. Déjame recordarle a nuestros vecinos de la ciudad, sí, que este fin de semana se llevará a cabo, la 14ª fiesta provincial del Róbalo. Y atención a los interesados porque siguen abiertas las inscripciones. ¿Qué necesitan para inscribirse? Solamente el DNI, llevar el DNI y 4 litros de leche o 2 paquetes de pañales. El evento dará comienzo a partir de las 12 del mediodía del día sábado y se extenderá hasta las 19 horas del mismo día. Y por otro lado, el día domingo las actividades comenzarán a las 14 horas hasta las 20 horas en el playón frente al edificio municipal. Recordemos que lo recaudado será utilizado por la Secretaría de Asuntos Sociales para la asistencia de familias carenciadas. Bien, lo único que necesitan llevar es el DNI, 4 litros de leche o 2 paquetes de pañales. Ahora sí vamos a hacer la presentación oficial de lo que es la columna de veterinaria. Veterinaria a cargo de Daniela Pérez, a quien le damos la bienvenida. Nuestra veterinaria oficial de RG al día. Bueno, bienvenida, buen día. Bueno, nosotros no nos conocíamos aquí al aire, así que es un gusto. Hechas las presentaciones formales, vamos a ir a lo nuestro que son las mascotas. Sí, hoy vamos a hablar, dado que se viene la época vacacional, de las mascotas y los viajes, ¿sí? Hay muchos de nosotros que elegimos llevar a nuestra mascota de vacaciones con nosotros, así que vamos a ver un poco cuáles son los requisitos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, teniendo en cuenta de que se están aproximando las fechas de las vacaciones, ¿sí? En especial lo que tiene que ver por ahí con los perros, que es lo que más se lleva. Sí, perros y gatos. Los gatos también, eso me quedaba la duda, no he visto mucha gente, bueno, por ahí el gato no se ve, no es que lo bajan en una estación de servicio a... Pero la gente viaja también con sus gatos. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo hacemos para emprender el viaje con nuestra mascota? Bien, las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta tienen que ver con el destino que vamos a elegir. Es decir, de que si nosotros, teniendo en cuenta de que vivimos en un lugar muy frío, tenemos que ver si lo vamos a llevar a nuestro animal, si es un animal apto para llevar, por ejemplo, a la playa o a un lugar de mucho calor, ¿sí? Así que vamos a tener en cuenta destino, el tipo de transporte y las características de la mascota. Presentar en Senasa. Sí. Igual todavía no estamos hablando de... el caso de Senasa es siempre que nosotros vayamos por tierra o en caso de que vayamos a otro país, ¿sí? Es decir, si nosotros nos tomamos un avión acá en Río Grande, bajamos en Buenos Aires y nos vamos, por ejemplo, a Perú, en ese caso también tenemos que pasar por Senasa, ¿sí? El trámite de Senasa siempre se hace cuando hay otro país en juego, ¿sí?
Bien, bueno. Bueno, así que vamos a tener en cuenta todo lo que es tránsito terrestre. Si nosotros solamente hacemos tránsito por Chile, es decir, que pasamos simplemente por un hecho de que tenemos que pasar por geografía, lo que tenemos que presentar en SENASA es un certificado de salud que lo confecciona un veterinario privado y tenemos que remarcar que tiene 10 días de vigencia, junto con un certificado de vacunación antirrábica que tiene, al igual que la vacuna, un año de validez. Es decir, que siempre que se vacunan los perros con la antirrábica, se emite un certificado que acompaña a la vacuna para presentar, ¿sí? Bien, el certificado de salud que tiene 10 días de vigencia, a la vuelta, por lo general uno se toma 30 días, un promedio, Sí. 28. Hacen revalidar el certificado de salud, Hay ¿sí? que revalidarlo, hay que Sí. hacerlo de vuelta, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, estas dos cosas se presentan en SENASA. Vamos a decir que hay que tener en cuenta que en cuanto a la vacunación de la rabia, que es obligatoria en la Argentina, tengamos en cuenta que si es la primera vez que nosotros vacunamos a nuestro animalito, es decir, que se llama primo vacunación, necesita 21 días la vacuna, ¿sí? Es decir, que 21 días antes tenemos que colocar la vacunación antirrábica, porque si no, nos llega a haber formación de anticuerpos, ¿sí? Bien, Así que uno eso de los es requisitos importante. súper importante. Cuando se trata de revacunación, se puede vacunar hasta el día antes, o sea, obviamente que no es lo indicado, siempre es mejor esperar un poquito, o sea, digamos, hacerlo con un poquitito de anticipación. Sí, además por la mascota, Justamente porque porque a veces tienen alguna que otra reacción a la vacuna, ¿sí? sí. Son todos diferentes y si bien la mayoría no tiene ningún tipo de molestia, tenemos que decir que hay algunos que quedan con un poquito de dolor o pueden llegar a levantar un poquito de temperatura, ¿sí? Así que eso eran lo que eran los requisitos en el caso de tránsito por Chile. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a Córdoba y vamos por tierra, tenemos que sí o sí pasar por Chile, por ende tenemos que pasar con el certificado de SENASA. ahí tenemos lo que tiene que ver con si el destino final es Chile, en Claro. este caso, u otro país. Claro, podría ser. no, en este caso serían, o sea, digamos, todos los requisitos están planteados en base a cada país, ¿sí? Ah, bien, entonces hay que Porque, averiguar. por ejemplo, claro, tenemos que según el averiguar. país de destino. Sí, Bien. yo acá lo que hice fue un compilado de los destinos más frecuentes. En el caso de destino final Chile, y vamos a aclarar de que no necesariamente tan final, sino nosotros, por ejemplo, no sé, queremos pasar antes 2 días por Punta Arenas. Cuando ya el animalito baja en Chile, ya a los requisitos que ya habíamos dicho que eran certificado de salud y vacunación antirrábica, se le suman desparasitación interna con praziquantel y desparasitación externa con pipeta. Es decir, de que a los dos requisitos anteriores se le suman antiparasitario interno y externo, y al igual que habíamos dicho en el hecho de hacer tránsito por Chile, hay que acercarse a la oficina de SENASA mínimo un día hábil antes, ¿sí? Esto entonces, eso es a tener en cuenta por ahí, no solo, o sea, esto para Chile, pero si la persona piensa ir a Uruguay, Paraguay, Exactamente Brasil, lo mismo. tiene que averiguar al país de destino donde va, Claro. cuál es el requisito para la ¿Cuáles son los mascota. requisitos? Claro, bueno, por ejemplo, ahora tenemos los de Mercosur, ¿sí? Que los de Mercosur, repitamos, no solo necesariamente en caso de que viajen por tierra, sino también si viajan por avión, porque al entrar a otro país es necesario. A los requisitos que ya hemos nombrado, que es el de salud, y la antirrábica, y la desparasitación interna con praziquantel y externa con una pipeta, hay que adicionar que si el perrito tiene otras vacunas, por ejemplo la sextuple, que es la anual, quíntuple, hay que presentar una fotocopia de esas vacunas y un certificado donde consten los últimos 3 meses de tratamientos médicos. Es decir, de que el país que recibe a la mascota tiene que saber si éste ha tenido qué tipo de enfermedades durante los últimos 3 meses, ¿sí? Sería la libretita de la mascota, por lo general tenemos una Sí. libretita donde está todo el registro y el Sí, seguimiento. es en el único caso de Mercosur que se toman, digamos, las libretitas porque se toma una fotocopia como para tener en cuenta. Bien. Vamos igual a remarcar que es súper importante que tengan en cuenta de que este mes tiene muchos feriados, y así que es muy importante averiguar con anticipación en la oficina de SENASA en caso de que intervengamos, o sea, de que tenga que viajar a otro país, ¿sí? Así Bien. que vamos a hablar ahora Vía aérea. vía aérea, es decir, nosotros nos tomamos un avión en Río Grande y nos vamos a alguna ciudad del país, ¿sí? Sin salir del país, tenemos que tener en cuenta de que la reserva se tiene que hacer mínimo 72 horas previas y que no siempre tienen lugar, ¿sí? Claro. Es decir, de que es importante que nosotros avisemos a la aerolínea con la cual viajamos para consultar disponibilidad.
En cuanto al viaje en cabina, es decir, esta es la nueva modalidad de que adentro del avión se permiten de que viajen hasta 3 mascotas, están permitidas por vuelo. Estos animales tienen que ser chiquititos, así que obviamente el máximo determinado por Aerolíneas Argentinas, estos datos los sacamos de la página, es de 9 kilos, ¿sí? Certificado de salud, de 10 días de vigencia. El certificado de salud es siempre obligatorio, sí, en cualquier tipo de movimiento. Al igual que la vacunación antirrábica, que no solamente tiene que tener con los viajes en sí, sino de que nosotros, cuando estuvimos hablando muchas veces anteriormente del plan de vacunación, hay que remarcar que es la única vacunación obligatoria por ley en la República Argentina. Bien. Y la desparasitación interna y externa, porque bueno, también tiene que ver con el viaje en cabina y... Claro. Vamos a remarcar que dentro de las ventajas que tenemos en el hecho de que el animalito viaje con nosotros, es que, por ejemplo, el bolsito que se le puede acondicionar es un bolso de una especie de tela, es decir, de un bolso flexible, no hace falta que sean caniles rígidos, y que, por ejemplo, tenemos la oportunidad de viajar con razas que no podríamos viajar, por ejemplo, si las mandáramos a bodegas, ¿sí? Todo lo que son las razas brachiocefálicas, es decir, de hocico corto, no solo de perros, sino también de gatos. Dentro de los perros tenemos, bueno, los bulldog, los shih tzu y tantas razas que hemos estado viendo a lo largo de las columnas, y también en el caso de los gatos, por ejemplo, los persa. Estos animales, como tienen dificultades en eliminar el calor, obviamente Aerolíneas, por ejemplo, no permite que esta raza, o sea, las razas braquicefálicas viajen en bodega, mientras que ahora con la modalidad de cabina uno los puede llevar. Es decir, que si nosotros queremos transportar un animal de menos de 10 kilos y uno que sea una raza brachiocefálica, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a tener que hacer en cabina, ¿sí? Ajá, bien. Y también, bueno, y tiene que ver esto igual con el que si va en bodega suelen medicarlos. ¿Esto es una opción del dueño de la mascota? ¿Es un requerimiento de la aerolínea? En realidad, sí. En realidad, si es un animal que es muy nervioso, te piden que lo mediques, que lo que se le dan son unas gotitas tranquilizantes. La realidad es que en realidad no hay nada escrito en cuanto a medicarlos, pero sí se sugiere por, obviamente, la separación del dueño, ¿sí? Así como también yo lo que les sugiero es que si van a viajar con sus mascotas, que tengan en cuenta que hagan del canil algo más amigable. Es decir, si nosotros vamos a viajar con nuestra mascota por avión y vamos a tener en cuenta que durante muchas horas va a estar en la bodega y no nos va a ver, lo mejor que podemos hacer es ir acostumbrándolos al canil. Es decir, el canil que quede unos días en el comedor, sin la puerta, ponerle, no sé, algún caramelito, algún premio adentro del canil, porque la realidad es que generalmente se estresan mucho los animales cuando tienen que estar, además de encerrados, lejos nuestros, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta los ruidos. Sí. O por ahí, si es la primera vez. Sí. Sí, por eso es que generalmente lo que se le dan son unas gotitas tranquilizantes, cosa de que pasen el viaje un poco mejor, ¿sí? Sin tanto estrés. Bien. Bueno, ¿y el viaje en bodega cómo es? O sea, ¿cuáles son los requerimientos para el viaje en bodega? En cuanto al viaje en bodega, lo que cambia es el tema de que tienen que viajar en un canil rígido. Las medidas de los caniles dependen siempre de la medida de la mascota, pero en ninguna forma es que va, digamos, a presión el perrito, sino que tiene que ir cómodo, se tiene que poder parar y dar vuelta. Eso es importante. Porque y los por ahí... requisitos sanitarios son los mismos. Los mismos. Y vamos a remarcar de que puede viajar tanto un caniche como un gran danés. Y esto es muy importante, bueno, a mí por ahí me llamó la atención, ver las razas permitidas. Es lo que vos decías. Justamente. Yo no sabía. Hay animales que no pueden viajar, ¿sí? La realidad es de que hasta hace 2 años atrás se permitía que cualquier animal viajara. A partir de ahora ellos tienen en cuenta que como son animales que pueden llegar a tener problemas de salud, por ejemplo, te doy un ejemplo, si nosotros viajamos con un bulldog y el bulldog se tiene que quedar unas horas allá hasta que terminan, no sé si unas horas, pero no sé, 40 minutos hasta que terminen de bajar el equipaje al sol y eso, le puede ir muy mal al perrito, ¿sí? Porque la verdad es que no tienen buena capacidad para ventilar, es decir, que no pueden sacar el calor de encima. Nosotros ya estuvimos hablando muchas veces de que los perros no transpiran, ¿sí? La forma de sacar el calor que tienen de más es a través del jadeo, y estas razas particularmente no ventilan bien, ¿sí? Bien. Bien, algunas cosas que nos quedaron sin también mencionar. les afecta, por ejemplo, viajar en avión. A algunos perros puede que les afecte los oídos.
del sistema auditivo. Sí, generalmente no hacen otitis por eso, sí se les pueden llegar a tapar un poquito y tener un poquito de molestia, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Ajá, bien. Al menos yo nunca he visto que, no sé, alguna otitis ocasionada por un viaje. Sí puede ser en el momento, que en el momento se les tapan los oídos exactamente igual que nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Bien. Así que son muchas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a, por ejemplo, el tránsito terrestre, algo que no mencioné, es que es importante la sujeción, ¿sí? Hay mucha gente que cuando va a la oficina de SENASA, por ejemplo, pregunta si hay alguna reglamentación acerca de si tiene que ir con canil o no. La realidad es que, si bien eso es algo que corresponde a vialidad de cada provincia y a vialidad nacional, que en realidad no hay en este momento algo escrito, es muy importante que el animal vaya sujeto. Si no es en un canil, porque probablemente es bastante impráctico, vienen correas con extremo de cinturón de seguridad, y si no, la misma correa nuestra la podemos enganchar en un cinturón de seguridad. Pero es muy importante que vayan con algún método de sujeción. Tenemos que tener en cuenta que nosotros a veces involuntariamente frenamos fuerte, el animal puede pasar hacia adelante, se puede lastimar al animal, se puede meter en la pedalera y causar un accidente, nos puede lastimar a nosotros. Así que es muy importante, por más de que se porten bárbaros, darle un método de sujeción. Y sobre tanto todo, para su salud como para la nuestra. Claro, y que el animal esté acostumbrado a viajar en auto también. Sí, eso porque es muy importante. Uno no puede tener una mascota que nunca haya viajado en el auto y de repente llevársela a hacer 2.000, 3.000 kilómetros. Sí. Debe ser. Primero, siempre es lo importante, como siempre, en todo lo que es el periodo de aprendizaje, que es durante los primeros meses, es súper importante empezar a adquirir el hábito de llevarlo a veces al auto. Y bueno, y si no tuvieron esa oportunidad porque lo adoptaron de grande, empezar a llevarlo, decir, bueno, sí, nos vamos a ir dentro de un mes de vacaciones, así que este fin de semana nos vamos a ir un ratito a Tolú y nos vamos a llevar a la playa, siempre asociándolo a conductas positivas. Cuando uno asocia a la mascota y el auto con una conducta positiva, mueren por subirse. Sí. Es una cosa que Sí, es abrís cierto. la puerta de cualquier vecino abre la puerta y los perros suben, ¿sí? Porque les encanta salir a pasear. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que re importante todo esto para tener en cuenta. Siempre se aprende algo nuevo y en este caso lo de que algunos perros no pueden viajar o bueno, hay que tener gatos también. La verdad que interesante y bueno, son tips que hay que tener en cuenta y que nos vienen bárbaro en este mes de diciembre donde todos estamos planificando las vacaciones y bueno, mucha gente lo hace con sus mascotas también. Qué mejor que disfrutar nuestras vacaciones con nuestras mascotas. La realidad es que no siempre uno consigue un lugar donde poder dejarlos y sentirse 100% seguro. Teniendo en cuenta de que ahora hay muchos hoteles que permiten mascotas, es muy importante en lo posible que lo lleven. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora. Nosotros continuamos en RG al Día, tenemos que ir a un corte y en un ratito estamos de vuelta con más. Hoy no se pierdan la columna de cine. Insistís con que tengo